Bienvenidos a este programa de radio que se llama Hagamos Historia, Hagamos Cuarentena. El tema de hoy es la economía en la década infame. Para comprender un poco tenemos que analizar qué pasaba a principios de este periodo en el contexto internacional. El primer gran acontecimiento internacional fue en 1929 con la caída de la bolsa de Wall Street y así dando paso a la Gran Depresión. Esto fue producto de la caída de bolsa de valores de Estados Unidos debido a una gran sobreproducción que se había producido justamente en este país, como también una burbuja financiera en la cual estalló para ese entonces. A eso se lo conoció como el crack. Este crack afectó a todo el planeta. ¿Por qué? Porque el patrón de cambio, es decir, para resguardar las riquezas de los países, era el billete dólar. Eso hizo que entonces diera por la sobreproducción y esta gran burbuja financiera en la cual explotó, se diera como resultado la caída de los precios de los productos, es decir, de las mercancías. Las materias primas van a ser las principales golpeadas. ¿Por qué? Porque las materias primas son los materiales que abundan en el planeta. Hay muchísimos más productores de carnes, cereales o insumos para producir algún elemento industrializado que países productores de productos, manufacturas, bien, que derivan de la industria. Por eso, si bien las mercancías cayeron a nivel internacional, producto de este gran acontecimiento económico mundial, tenemos que entender que las materias primas cayeron mucho más que los productos industrializables. Ya nosotros sabemos que la Argentina para ese entonces tenía una gran dependencia del comercio exterior. Argentina basaba su economía en las exportaciones de carnes y cereales, principalmente. Por lo tanto, con esta gran crisis, la cantidad de exportaciones, es decir, el volumen de carnes y cereales principalmente, como también los precios de esos productos exportables, bajaron considerablemente. Por otro lado, vimos nosotros cómo en la época del radicalismo habían empezado a aparecer las inversiones extranjeras, pero producto de esta crisis económica, como por ejemplo algunas firmas de Estados Unidos, van a dejar de invertir en nuestro país y todo eso va a ocasionar entonces, hacia finales de 1930 y en ese adelante, una gran crisis económica en nuestro país, donde principalmente la economía se retrajo, es decir, se frenó el consumo, el intercambio comercial. Obviamente que se dieron gran cantidad de desocupados. Producto de esta crisis se echaron mucha gente, tanto en el sector público, es decir, los empleados públicos, como también en empleados privados, es decir, en algunas empresas, en el campo. Y lo más importante de esto, debido a que si el dólar bajó, producto de este estallido del crack del 29, las economías de todo el mundo se devaluaron, y así también la Argentina. Entonces estamos empezando 1930 con una crisis económica muy fuerte en nuestro país, que había sido uno de los motivos en el cual habían sacado a Hipólito Yrigoyen. El primer presidente en este periodo, presidente por de facto, por golpe de Estado, Félix Uriburu, va a tratar de contener este proceso económico, esta gran crisis, a la forma tradicional, a la forma liberal, al laissez-faire, es decir, al liberalismo. ¿Qué quería decir esto, esta frase? Que el mercado todo lo ordena. Hay que dejar hacer y todo volverá a su curso normal. Por lo tanto, para poder comprometer a esta frase vista desde los liberales, donde Félix Uriburu aplicó esta idea, lo que hizo fue justamente achicar el gasto del Estado. ¿Para qué? Justamente tener menos gastos y así tratar de contener a esta economía. Entonces, ¿cuáles fueron sus maniobras? Por lo tanto, provocó despidos, es decir, echó a varias personas de los empleos públicos, como también se recortó el presupuesto. Sin embargo, estas propuestas, estas políticas, no llevaron a cabo, no contuvieron la economía y llevaron al fracaso. Esto dio a los personajes de la política,
que a medida que el Estado cada vez se retiraba de la economía, es decir, expulsaba gente, no se metía en los precios, no intervenía en los despidos, bien, dejaba que la economía se autorregulase y así encontrara, bien, su propio cauce y así ordenar y que se mantuviera un orden económico, daba cuenta que mientras más el Estado se alejaba y no intervenía, la crisis económica aumentaba. Así el Estado va a empezar a tener una nueva filosofía que va a dejar a este Estado liberal, donde no se metía en la economía, sino más bien dejaba que el mercado ordenara los precios, ordenara los salarios, ordenara los puestos de trabajo, cuántos hay y cuántos hay que despedir, ordenara absolutamente todo. Todo eso quedó dejado de lado por sus resultados, que era justamente la crisis. Así va a empezar en nuestro país un modelo de Estado, un modelo económico conocido y bastante nombrado en el hoy, que es propuesto por este pensador llamado John Keynes, bien, donde el Estado debía intervenir y regular la economía para justamente frenar todo este caos económico. Así podemos ver cómo hacia 1931, con este mismo presidente por de facto, es decir, militar que tomó el gobierno por la fuerza, vemos cómo en esta intervención del Estado, bien, en la economía, empieza a figurar. Un ejemplo fue la intervención del sistema financiero. ¿Por qué? Para ese entonces dijimos que Argentina era un gran exportador de cereales y carnes. Por lo tanto, a medida que la moneda argentina se devaluaba, los exportadores de cereales frenaban sus exportaciones para sacar más rédito. Por ejemplo, si hoy si hoy un dólar sale 10 pesos, con esta devaluación financiera quizás mañana vale 30 pesos. Por lo tanto, si yo exporto hoy gano 10 pesos cada un gramo de cereales, mañana gano 30 pesos. Por eso esta es la especulación. Con la intervención del Estado, a partir de este entonces, por ejemplo, va a haber una nueva institución que va a controlar y fijar un tope al cambio fijo. ¿Cuál fue, por ejemplo, la Comisión de Control de Cambios? Esta comisión lo que estableció era un máximo y un mínimo en el cual se podía comprar el billete de dólar en los bancos, bien, de la Argentina. Eso lo que iba a hacer es frenar, bien, esta devaluación que no tenía fin porque era el mercado el que buscaba la organización. Ahora no, es el Estado el que puso un freno y entonces estableció cuánto tenía que valer ese dólar en comparación a los pesos argentinos. Y otra cuestión muy importante con respecto al sector financiero y también al sector productivo es que van a aumentar los aranceles. ¿Qué tenemos que entender como aranceles? Los impuestos. ¿Qué impuestos? Bueno, se van a poner impuestos, por ejemplo, a las exportaciones para poder justamente el Estado retribuirle bien a sus ganancias, como también impuestos a las distintas producciones que podía haber en nuestro país y que también bien competían con las traídas de afuera. Pero eso será un tema que trataremos de ver un poquito más adelante. Otro momento donde puede verse claramente este estado interventor va a ser en 1933, con la presidencia de Agustín P. Justo, con este gran ministro de Economía que fue Federico Pinedo, donde va no solamente a intervenir con esta corriente ya que se venía buscando, ¿no?, en el sector financiero, con la creación del Banco Central, el cual regulaba los bancos privados del país, hasta incluso los asistía para que no quebraran. El Estado también se va a intervenir en la producción agropecuaria. ¿Por qué? Porque va a empezar a controlar y regular los precios, es decir, que los productores no pudieran establecer bien los precios que quisieran, sino que haya una regulación para que el comprador y el vendedor puedan los dos salir beneficiados de eso y se pueda promover un consumo, bien, y así mover a la economía. ¿Cómo generó este control de precios? Con la creación de juntas. Varias juntas fueron las que se hicieron. La junta de carnes, la de granos, la del vino, la de leches,
la de yerba mate y otra, por ejemplo, fue la del algodón. Lo que tenemos que entender es que estas juntas lo que buscaban era la protección de los intereses, es decir, buscar una conciliación entre el productor y el consumidor. Bien, sin embargo, estas juntas no promovían a la producción, es decir, no daban subsidios, no daban incentivos económicos desde el Estado para que se produciera más o más bien pudieran achicar sus gastos y así que el producto salga al mercado con un valor menor. Pero sin embargo podemos ver hacia 1933 cómo también el Estado intervino en la producción agropecuaria. También bajo la presidencia de Justo se va a empezar a intervenir muchísimo más con las inversiones públicas, es decir, promover el trabajo desde el Estado, pero no promover el trabajo con cargos municipales exclusivamente de administrativos, sino que se va a invertir mucho en la obra pública, como por ejemplo como en las rutas y caminos. Esto para que era una inversión justamente, para agilizar la producción, agilizar los traslados de los productos para poder ser exportados por el puerto de Buenos Aires. Bien, además obviamente en esta inversión pública de la creación de instituciones como estas juntas reguladoras, el Banco Central y demás, que justamente entonces van a generar aumento de empleo, obviamente en el sector público. Como hay un aumento del empleo público, esto va a generar un mayor gasto estatal. Bien, hay más empleados el cual el Estado utiliza y les debe pagar una retribución. Por lo tanto, ¿cuál fue la alternativa para sostener este aumento del gasto estatal? Bueno, encontrar justamente algunos ingresos que antes no existían, ¿bien? Sino que tuvo entonces que poner y crear, ¿sí? O también aumentar impuestos sobre la sociedad, como por ejemplo el impuesto al rédito económico, bien a las grandes riquezas, estamos hablando, a las exportaciones, impuestos también para proteger la industria local, entonces poniendo impuestos a esos productos importados, pero eran todas formas para no solamente proteger e intervenir en la economía, sino también para sostener este aumento del aparato estatal, bien, que debía mantener justamente el Estado. Acá también vemos en 1935, como habíamos dicho, Agustín P. Justo va a intervenir el sistema financiero también desde esta nueva mirada del Estado, con esta creación, como dijimos, del Banco Central, bien, que como contamos tenía un gran control sobre los bancos privados para que justamente respetaran el valor máximo de la moneda de cambio, como también la cantidad de moneda que se podía prestar a los inversores. Bien, y también lo importante es que el Banco Central ahora se va a asegurar la emisión nacional, es decir, era el único banco capaz de emitir moneda nacional. Bien, por lo tanto era el único encargado de poder mantener bien la cantidad de pesos que circulaba en la sociedad. Por lo tanto, si emitía, tenía que tener mayor respaldo de dólares guardados en las reservas de este Banco Central. Si no estaba y emitía, ese peso se devaluaba. Por lo tanto, con ese control de esta moneda, de la moneda nacional, va a poder asegurarse también el valor, además de las imposiciones que se ponían para valores máximos y mínimos en esa compra. Por eso, con la creación del Banco Central, la moneda nacional es controlada, ahora sí, 100% por este Estado interventor. Tenemos que hacer un parate en la presidencia de Agustín P. Justo en 1933, porque se va a dar un gran acontecimiento bastante ruinoso para lo que no fue la economía argentina de ese entonces, en 1933, el pacto Roca-Runciman. Para entender este pacto tenemos que analizar cuáles fueron las causas de este acontecimiento. En primer lugar, tenemos que entender que el planeta estaba viviendo este periodo, ¿sí?, llamado Gran Depresión, producto de este crack del año 29, donde lo que había hecho era retraer los mercados mundiales, es decir, había frenado las compras y las ventas entre los países. Bien, la idea era tener estados lo máximo posible en austeridad, para tratar de poder regular y sanar esas economías que habían entrado en crisis. Eso va a promover en los países el bilateralismo, es decir, que un país comercie con otro y tengan entre ellos beneficios mutuos para sostener sus economías
y no justamente desregularlas producto de todo este inconveniente financiero. Así entonces se va a dar lo que se conoció como el Commonwealth. Es una organización conformada por Gran Bretaña con todas sus colonias o ex colonias y dominios, bien, como por ejemplo Nueva Zelanda, Canadá, Australia, que lo que buscaban era justamente asegurarse la compra y venta de sus productos. Es decir, por ejemplo, Australia trataba de asegurarse que las exportaciones de ese país sean compradas, bien, alimentos y algunos productos también para producir algunos elementos textiles, bien, como también Argentina exportaba, se los aseguraba para que Gran Bretaña le comprase esa producción. Y Gran Bretaña, por otra parte, se aseguraba, por ejemplo, que Australia le comprara estos productos industrializados, ya que esa ex colonia no los poseía. Bien, por eso ese Commonwealth va a oficializar en el Pacto de Ottawa en 1932 esta relación de exclusividad de las colonias o ex colonias inglesas con Gran Bretaña. Ese fue el gran motivo de este pacto Roca-Runciman. ¿Por qué? Porque el principal socio comercial que tenía Argentina era Gran Bretaña, y ahora Gran Bretaña había establecido lazos comerciales sumamente estrechos, bien, con otros países que exportaban los mismos productos que Argentina. Por eso Argentina, con este Pacto de Ottawa de 1932 del Commonwealth, quedó por fuera de lo que era la órbita comercial, bien, británica. Así entonces Argentina no se quedó con los brazos cruzados y no quedó por fuera tratando de ver cómo hacía para sostener su economía, porque sus exportaciones iban a decrecer muchísimo por esta organización del Commonwealth. Por lo tanto, lo que hizo el gobierno de ese entonces, de Agustín P. Justo, fue enviar una delegación al gobierno británico, donde fue encabezado por Julio Argentino Roca Hijo, que era el vicepresidente de ese entonces. ¿Cuáles eran los intereses de nuestro país? Muy sencillo: sostener la cantidad de exportaciones, porque era el único gran ingreso que tenía de dólares para poder seguir y tratar de asegurar la organización de esa economía que estaba en crisis producto del crack, y a su vez aumentarlo, ¿bien? ¿De qué producto? De carne enfriada, es decir, carne para que pudieran consumir los británicos. Pensemos también que faltan muy pocos años para que se dé la Primera Guerra Mundial, cosa que beneficiaría a nuestro país porque se necesitaran muchísimos más alimentos para poder abastecer a las fuerzas para pelear. Por otro lado, Gran Bretaña se sentó en esta mesa de negociación porque tenía muchos intereses, bien, sobre la economía argentina. ¿Cuáles eran uno de ellos? Bueno, como habíamos dicho antes, liberar los controles de cambio. Dijimos que la Argentina había establecido un máximo mínimo para el patrón dólar, cosa que Gran Bretaña no veía con buenos ojos, bien, sino que más bien quería un dólar libre para lo que fuera relaciones con ella. También tener una libertad operatoria de las empresas, es decir, que no tuvieran tantos impedimentos para conseguir préstamos, para traer importaciones, bien, como tampoco tener tantos impuestos a sus exportaciones. Recuerden que existían frigoríficos que eran de ingleses en Argentina. Y por otra parte buscaba la exclusividad comercial con Argentina, es decir, que Argentina exclusivamente exportara e importara, bien, con Gran Bretaña. No existiera por fuera otro comercio en el cual Argentina pudiera colocar sus productos, ni tampoco pudiera importar productos a un mejor precio o lo que fuere. Este pacto, bien, que se va a concretar, ambos intereses van a ser tomados de alguna forma. ¿Por qué? Porque no va a ser tal cual ambos pretendientes buscaban. Así llegamos a las consecuencias de este pacto, es decir, a la firma, donde se establecieron obligaciones mutuas, es decir, para las dos partes. Para nuestro país le tocó una parte muy interesante, muy divertida. Bueno, por ejemplo, una de las obligaciones que tenía la Argentina era la libre imposición de impuestos, es decir, que no se le pusieran impuestos a determinados productos que provenían, bien, de Gran Bretaña. Por ejemplo, el carbón, el acero, las vías, ferrocarriles, bien, todos productos o
materias que no existían en nuestro país, no se producían y eran traídos desde Gran Bretaña. Otra cuestión importante fue la reducción de impuestos aduaneros. Dijimos anteriormente que el Estado había intervenido en la producción y en el sistema financiero colocando impuestos a las importaciones. Bueno, justamente Gran Bretaña lo que buscaba era bajar esos impuestos y tener una preferencia para que sus productos compitieran y salieran más baratos y así también no fuera tan difícil vender esos productos de origen británico. Otra cuestión importante era mantener las tarifas ferroviarias. Los ferrocarriles, todo el sistema, era de productores ingleses. No solamente se traían los ferrocarriles, sino que todo el sistema que los administraba estaba en manos inglesas. ¿Está? Si nosotros ponemos a pensar, por ahí ahora no, porque no estamos viajando, pero el subte tiene una disposición inglesa. ¿Por qué? Porque la mano, bien, no es la derecha. Si nosotros pensamos en una avenida, avanzamos sobre la mano derecha y de la otra mano y viceversa también. Los subtes están planificados al revés. La mano de avance es la izquierda. Bien, y el que conoce un poco o le interesa o quiere buscar, la forma de organización del sistema de transporte inglés es en base a la izquierda y no a la derecha. Bien, pero volviendo un poco al tema, todo lo que eran las tarifas, es decir, cuánto valía el boleto de los ferrocarriles, era puesto por justamente empresas privadas inglesas. Por lo tanto, si el Estado intervenía, afectaba indirectamente a los intereses de la corona. Por otro lado, también tenemos que el dinero de las exportaciones que ganara la Argentina, producto de este tratado, tenía que ser justamente utilizado para las compras, bien, de productos ingleses. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a inventar, estoy inventando. Si la Argentina ganaba $1.000.000 por las exportaciones, entonces la Argentina tenía la obligación de comprar productos, bien, de Gran Bretaña con ese dinero, es decir, invertir $1.000.000 para traer productos ingleses. Era un resultado obviamente sumamente increíble para la corona británica. Otra cuestión importante era encontrar un cambio favorable, es decir, esas limitaciones, esos impedimentos donde el dólar saliera tanta cantidad de pesos regulada desde el Estado, era algo que para el comercio inglés no tenía que existir, sino que tenía que tener otro cambio favorable, obviamente, a los intereses ingleses. También la Argentina tenía que proteger a lo que eran las empresas británicas, principalmente los servicios. ¿Cuál servicio? Lo que estamos diciendo antes. Principalmente el servicio de transporte o de tranvía, ¿sí? Tenían que asegurar su manutención, es decir, que no quebraran en este gran acontecimiento de crisis que se vivía a nivel mundial. Y por otro lado, y último más importante, era que en esa compra que se aseguraba en Argentina, el 85% tenía que provenir de frigoríficos ingleses. Es decir, Inglaterra le compraba a ingleses en Argentina, ¿sí?, carnes, que entonces ese dinero que quedaba, obviamente, en manos inglesas, luego podría fugarse a su casa central, bien, en Gran Bretaña. Obviamente que este negocio no era muy bueno para la Argentina, pero sin embargo, Gran Bretaña tenía la obligación de mantener una cuota de volumen bastante interesante de compra de carne. Sin embargo, Gran Bretaña a lo largo de los años, la verdad es que nunca pudo cumplir al 100% su obligación y hasta incluso pidió grandes quitas por una cuestión de, como estaba en guerra, tenía esa justificación de asegurarse de que no podía comprar lo que se estaba firmando en este pacto años antes. Por eso tenemos que entender que el gran vendedor y el gran ganador de este pacto fue la corona británica, y la Argentina, si bien se aseguró gran parte de sus exportaciones, porque las exportaciones siguen siendo trascendentales en la economía, fue un gran perjudicado en esta negociación. Sin embargo, tenemos que ver un gran tema que empieza en esta época, que va a ser un nuevo modelo económico que va a estar en nuestro país, que se conoce usualmente como el easy, ¿sí?
que es la industrialización por sustitución de importaciones. Si bien este modelo productivo, este modelo económico ya tenía sus orígenes, como habíamos analizado y ustedes hicieron en sus podcasts, en los gobiernos radicales, tenemos que entender que empieza fuertemente en esta etapa de la historia argentina. ¿Cómo dio este origen a esto? Bueno, esto fue de la siguiente manera. Dijimos que producto de esta Gran Depresión, los volúmenes y precios de las materias primas habían justamente decaído muchísimo en su precio y en la cantidad de exportaciones. Bien, sumado a que la Argentina para ese entonces había alcanzado los límites de tierras productivas, es decir, las tierras fértiles de nuestro país habían sido totalmente sembradas y ya no había más tierras para poder aumentar la cantidad de producción. Eso hizo que las exportaciones de nuestro país bajaran, bien, por lo tanto, obviamente la cantidad de dólares, de divisas que entraban a nuestro país bajaran y en relación había menos dólares para poder traer importaciones, es decir, productos de otros países manufacturados, bien, es decir, cada vez había menos productos debido a esta gran recesión económica que se dio en este entonces. Por eso, esto va a dar a un gran rol al comercio interno. ¿Por qué? Porque el comercio interno, es decir, los productores nacionales, tuvieron la misión de poder reemplazar, bien, todo ello que no se podía traer desde afuera por esta gran crisis económica y después por este gran marco político-económico que fue la Segunda Guerra Mundial. Así entonces lo que va a hacer el comercio interno debido a todos estos factores fue tratar de reemplazar, como decía el modelo productivo, todos los productos industrializados, bien, provenientes de afuera, con productos de industria nacional. Entonces, para sintetizar un poco, ¿cuáles fueron entonces los factores que llevaron adelante esta industrialización por sustitución de importaciones? Tenemos un mercado exterior recesivo, es decir, achicándose en las compras y ventas, bien, de productos. Tenemos principalmente el crack del 29, bien, que dio este gran periodo económico llamado la Gran Depresión, donde los países compraban, bien, lo mínimo posible para sus economías y trataban de resguardarse con sistemas bilaterales económicos, que nosotros vimos antes un ejemplo, y también con el desastre de la Segunda Guerra Mundial, el cual frenó absolutamente, bien, el comercio, debido a que el mundo tenía que posicionarse en una de las dos veredas, o el eje o los aliados, y dependiendo con qué las economías se cerraban o se abrían a un determinado bloque beligerante en este entonces. Por lo tanto, tenemos una economía para este periodo bastante cerrada. Después tenemos, producto de este tema, falta de productos. Bien, falta de productos porque tenemos economías en la Segunda Guerra Mundial que se van a abocar a la guerra, como había pasado también en la Primera Guerra, ¿sí? Donde no, por ejemplo, se exportaba desde Inglaterra, no se exportaba desde Francia, de Alemania mismo o de Estados Unidos, debido a que sus economías estaban organizadas para pelear. Bien. Y otro gran factor de la falta de productos industrializados, bien, provenientes del exterior, era que faltaban divisas, porque la cantidad de exportaciones habían sido disminuidas debido a lo que nosotros vimos por este gran crack que había hecho bajar no solamente la cantidad de compras, sino también la cantidad de cuánto valían los productos que exportábamos nosotros, de las carnes y cereales, ¿sí? Estas materias primas que valían mucho menos que antes. Por otro lado, tenemos un gran factor que va a empezar a surgir en esta época, que van a ser las migraciones. Van a haber migraciones que van a provenir de los campos. ¿Por qué van a provenir de los campos? Porque ya no va a ser tan necesaria la mano de obra debido a que la cantidad de exportaciones van a justamente bajar. Bien, esa mano de obra que no tiene nada que hacer va a buscar trabajo ¿a dónde? A la ciudad. Bien, a donde quizás podía encontrar algún trabajo, alguna changa, bien, algo para poder sobrevivir, porque en el campo no solamente no tenía ni su parcela ni su casa, sino tampoco no había trabajo por toda esta situación que estamos analizando ahora. Y por otra parte, tenemos que entender que en nuestro país existían una cantidad de capitales privados que
podían invertir para que apareciera todo este modelo productivo. Y la pregunta es, ¿por qué se invirtieron? Porque justamente eran ellos los que tenían el poder y el mando de la economía. Estamos hablando de la oligarquía, ¿bien? Y los que tenían el poder siempre se codearon con ellos, y entonces para asegurar sus riquezas y sus ganancias, que principalmente provenían del sector agropecuario, decidieron invertir sus riquezas, ¿bien?, en estos faltantes, ¿bien?, para poder producir y venderlos y así incrementar o mantener lo que habían ganado durante toda su historia como oligarcas. Así entonces podemos ver estos 4 factores cómo se unieron y con la mezcla de todos ellos dieron como resultado lo que vamos a ver ahora. Así se va una industria local abocada y surgente en base a las áreas de la industria textil, es decir, la vestimenta. Estamos hablando de vestimentas como el calzado, el zapato, estamos hablando también de lo que es la indumentaria de ropa, entendida como remeras, buzos, todo lo que tenía que ver con la lana y el algodón. Y también empiezan a aparecer industrias relacionadas a la maquinaria liviana. ¿Cuáles son? Electrodomésticos. Bueno, por ejemplo, acá estamos viendo una foto de la construcción de heladeras. Bien, eso es una fábrica en Argentina. Tenemos también la aparición de neumáticos como FATE, de pinturas y químicos, que para nosotros era un gran avance a nivel económico y productivo. Eso era justamente para poder reemplazar todos esos productos que no se traían más del exterior porque eran caros, porque no había y también porque, acuérdense, había muy pocos recursos para poder importar, bien, producto de las bajas exportaciones. Sin embargo, el aumento de la industria textil, como también este aumento de la maquinaria liviana de esta industria, va a promover el empleo. Es decir, va a tomar a estos desempleados que habían sido dejados por los sectores agropecuarios o también por el Estado anteriormente por este gran desborate que había sido la crisis del año 29. Por lo tanto, estos empleados van a empezar a tener sus sueldos y van a consumir estos productos que ellos mismos creaban, ¿bien?, o que directamente provenían de esta industria. Por lo tanto, al aumentar el empleo, ¿sí?, proveniente de esta industria local, debido a la falta de productos importados, va a hacer que el mercado interno crezca y empiece a moverse. Y eso va entonces a mejorar lo que era la economía de ese entonces. Por eso tenemos que ver también la importancia que tuvo este modelo interventor del Estado con la industria local. Porque dijimos que este Estado interventor había justamente establecido aranceles aduaneros, es decir, impuestos a los productos importados, justamente para poder recaudar para ese Estado que necesitaba más divisas por esta crisis y que también tenía que pagar una deuda, ¿bien? Pero al mismo tiempo incrementaba el valor de ese producto extranjero, que ese producto extranjero competía con el nacional. Entonces, haciendo que el argentino, ¿bien?, justamente porque no tenía grandes riquezas, era un momento de crisis, pudiera comprar el producto mucho más barato. Así podía entonces comprar el producto nacional, porque el importado tenía un valor mucho mayor al nativo. Bien, entonces por ese lado fue algo sumamente trascendental. Y al mismo tiempo, esos aranceles aduaneros fueron un incentivo indirecto. ¿Por qué? Porque provocaron en marcas extranjeras de Estados Unidos, principalmente del área textil, que en vez de importarlas, bien, desde su país de origen, o al revés, exportarlas desde Estados Unidos a Argentina, justamente se encarecían sus precios, sus valores, bien, producto de todos estos aranceles aduaneros que se habían establecido en ese entonces. Entonces, estas marcas, estas firmas estadounidenses, decidieron insertarse, bien, e instalarse en lo que era la economía argentina. Entonces, provocando entonces que esta industria textil local creciera y entonces buscara mayor industrialización nuestra economía y así mayor cantidad de empleados. Bien, por lo tanto, mientras más
crecía en ese entonces este modelo productivo de la industrialización por sustitución de importaciones debido al gran rol activo del Estado en la economía, hacía que esta economía nacional, es decir, empujada por este nuevo producto, ¿sí? Es decir, por este nuevo modelo del ICI, hacía que mejorara. ¿Por qué? Porque cada vez había más personas empleadas, se estaban produciendo y se estaba consumiendo mucho más, e incluso se iba entonces a promover una industrialización en el país, que era algo sumamente importante porque se le agregaba valor a los productos. Había una mano de obra que empezaba a calificarse y en que empezaba a producir productos que antes no se hacían en el país, que esa plata se iba, porque si yo compro un auto que es del exterior, esa plata se va al exterior, y si ahora yo compro una remera que es argentina, ese valor queda en Argentina y no se iba al exterior. Entonces así la economía nacional empezó a repuntar gracias al ICI. Durante la presidencia del Castillo se va a ver, digamos, el punto más alto donde el Estado interventor trató de ampliar y promover mucho más esta industria. En 1940, Federico Pinedo, otra vez ministro de Economía, promovió lo que se llamó como su apellido, el Plan Pinedo, que era un proyecto industrializador del país, que es lo que buscaba era buscar que nuestro país cambiara su núcleo productivo, es decir, que dejara de ser las exportaciones de carnes y cereales la base de la economía, sino que fuera al revés, que la industria que había empezado a crecer en esta época se convirtiera entonces en la base productiva de nuestro país, que no se exportaran más productos de materias primas, sino que se empezaran a exportar productos manufacturados, que tenían muchísimo más valor y además empleaban muchísima más cantidad de gente que el sector del agro. Este proyecto fue presentado al Poder Legislativo, sin embargo, no fue aceptado bien y quedó en la nada como un proyecto trunco. Este plan lo que promovía era, por ejemplo, brindar subsidios, brindar créditos accesibles a estas pequeñas empresas o talleres para justamente ampliar su producción. Bueno, sin embargo, no tuvo eficacia este proyecto, pero tenemos que ver cómo hay un cambio en la mirada del Estado sobre la economía, sobre el modelo productivo y cómo este proyecto, ¿sí?, económico, este ICI, no solamente revolucionó y transformó la forma productiva y la economía de nuestro país, sino también que cambió a nuestra sociedad, porque a partir de él van a tener mayores beneficios, mayores consumos, la sociedad que antes no podían tener, ¿bien? Porque era una sociedad de un consumo mucho menor. A partir de esta época van a empezar a poder comprarse sus primeros electrodomésticos, sus primeros buenos calzados para las personas que provenían del agro. Entonces estamos viendo que hay una sociedad de consumo mucho mejor a como se venían en la etapa anterior, producto a que tenemos más cantidad de gente empleada por este modelo económico que fue la industrialización por sustitución de importaciones.